Hoy el Espíritu Santo de Dios quiere revivir en todos ustedes que me están escuchando lo que no han podido poner en práctica, y es creerle a la palabra de Dios como si fuera que Dios se te apareciera personalmente y tú lo vieras hablándote a ti, y esa palabra viajando y tú viéndola, entrando a tu vida, entrando a tu cuerpo, entrando en tu ser y cambiándote y haciendo un milagro así tan claro si lo puedes ver. Hoy te vengo a recordar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca regresa al vacío. Hay poder en su palabra. Hay vida en su palabra, y tú debes de comenzar a creer en aquello que Dios habla, porque todo lo que Dios habla, cuando tú lo crees, se puede manifestar en tu vida. Había una multitud de personas y allí se encontraban los discípulos tratando de liberar un hombre que estaba endemoniado, tenía un espíritu sordo y no le podían sacar el espíritu inmundo a este hombre. Y este espíritu trataba de matarlo en el fuego, en el agua, y no podían liberarlo. Llegó Jesucristo, se enteró de todo lo que estaba pasando. El padre del muchacho que estaba endemoniado se aparece allí y le pide a Jesucristo que le ayude a sanar a su hijo. Jesús se queda mirándolo y le dice: si puedes creer, todo es posible para el que cree. El hombre le contesta a Jesús: yo creo, pero ayúdame con la incredulidad. Y comienzo diciéndote esto porque hay muchas personas que en este momento pueden tener el deseo de creer, pero es mucho mayor su incredulidad. Y hoy pueden decir: Dios, ayúdame con la incredulidad. ¿Sabes que cuando este hombre le dijo yo creo, pero ayúdame con la incredulidad, Jesús mismo desató una palabra sobre este joven y fue completamente libre de todo demonio, de ese espíritu sordo que tenía, y fue completamente sano y libre? Hoy es tiempo de que comiences a tomar esta palabra: Dios, ayúdame con la incredulidad. Padre Celestial, yo quiero tener más y más fe. Esta palabra Dios me la dio, y yo sé que muchos de ustedes hoy van a afirmar su fe, hoy van a salir de toda incredulidad, porque el Espíritu Santo de Dios te va a guiar de una forma que la palabra misma de Dios te va a afirmar en la fe que Jesús ya te entregó. Bendito y alabado sea mi Padre Santo. Quiero llevarte al libro de Juan capítulo 4, versículo 46. Dice lo siguiente: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. No sé si te acuerdas de este momento, el primer milagro de Jesús. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo
vive. Gloria a Dios cuando se manifiestan los milagros así. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Qué precioso pasaje y qué enseñanza tan profunda que nosotros tenemos en este momento. Escúchame muy bien. Dice la escritura que este oficial del rey tenía a su hijo enfermo ya para morirse. Y él sale de Capernaum, ¿cierto?, a encontrarse con Jesús en Canaán de Galilea, a buscarlo. Y se va dice la escritura que le rogó que sanara a su hijo. Esta escritura para mí es muy importante que tú comiences a entender la enseñanza que hay escondida aquí en esta palabra para ti. Primero quiero dejarte saber algo, que este hombre, oficial del rey, era de Capernaum. Y creo que tú te acuerdas que el centurión romano, del cual Jesucristo le dijo, no he encontrado tanta fe como la de este hombre en Israel. Ese centurión romano era también de Capernaum, oficial del rey también. Y muchos creemos que este hombre romano aprendió del oficial del rey. Por eso es importante que pongamos atención a lo que vamos a hablar en este momento. Escúchame muy bien. Fue y le rogó a Jesús. Se desplazó desde Capernaum, ¿cierto?, a Galilea buscando a Jesús. Algo que nosotros necesitamos hacer. Si tú quieres comenzar a levantar tu fe, si tú quieres comenzar a ver tu fe en otro nivel, necesitas comenzar a buscar de Dios, buscarlo constantemente, una búsqueda, una sed por Dios. Necesito leer la escritura, necesito estar en la presencia de Dios, necesito orar todos los días. Busca de Dios. Y fue y se presentó ante Jesús y dice la escritura que le rogó. En otras palabras, tú tienes algo que yo necesito. Cuando una persona le ruega a otra persona es porque sabe que en esa persona ve la esperanza, que esa persona tiene la solución en un momento de desespero, en un momento de emergencia, en un momento de necesidad. Nosotros necesitamos llegar al punto en donde dependamos, en donde pongamos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en Jesús. Solamente en Jesús. Ríndete a Dios. Entrégale toda tu vida, tu cuerpo, tu corazón, tu alma. Todo te pertenece, mi Dios. Yo dependo en ti, mi Dios. Dependo de ti. Yo pongo toda mi confianza y mi esperanza en ti, Padre Celestial. Este hombre nos está enseñando algo poderoso. Depender de Dios. Tú no puedes llegar a tener una fe magna, una fe poderosa, sin que tú dependas y confíes plenamente en aquel que te dio la fe. Tú tienes que comenzar primero con buscarlo y poner toda tu esperanza, toda tu confianza en Él. Hay alguien que necesitaba saber ¿cómo comienzo a activar mi fe? Aquí el Espíritu Santo de Dios ya comenzó a hablarte. Cuando Jesús le dijo a este hombre, ve que tu hijo vive,
En ese mismo momento Jesús estaba dando una instrucción, Jesús estaba dando una orden que se desató. Y lo único que se necesitaba era que alguien escuchara y creyera para que se manifestara aquel milagro. Hello. Lo único que se necesitaba para que se manifestara ese milagro era que alguien creyera en la palabra que Jesús había desatado. La palabra misma dice que cuando este oficial del rey escuchó la palabra, dice que creyó en la palabra que había dicho Jesús y se fue. Oh my Lord. Creyó en la palabra que Jesús le había dicho. ¿Sabes que al creer en esa palabra se desató un milagro y su hijo fue sano? En el momento en que él la creyó, su hijo estaba siendo sano. ¿Sabes tú que de la misma manera Dios ya nos ha entregado una palabra que dice, por su llaga, por su herida, nosotros ya fuimos sanados? Por las heridas de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, tú y yo ya fuimos sanos. Ya la desató Dios para nosotros. Dios está buscando es quién la va a creer. De todos los que están enfermos, alguien necesita escuchar esta palabra. Alguien necesita arrebatarla. Alguien necesita accesar a aquello que Dios ya desató para tu vida. Tú ya estás sana. Tú ya estás sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos lo quieren creer hoy mismo? In the name of Jesus Christ, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú, mujer que me estás viendo por esta medio, ya estás sana. Tú que me estás viendo, hombre, por este medio, ya estás sano en el nombre de Cristo Jesús. Por su llaga, tú ya fuiste sanado. Este hombre lo creyó y este hombre vio el milagro. Tú lo vas a creer y vas a ver el milagro en el nombre de Cristo Jesús. Oh Lord, el problema es que muchos desean creer, mas no logran creer. ¿Por qué? Porque no han recibido la revelación del poder de la palabra de Dios. No la han podido entender, no han podido recibir el poder que tiene la palabra de Dios. Hoy te vengo a recordar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca regresa al vacío. Hay poder en su palabra. Hay vida en su palabra. Y tú debes de comenzar a creer en aquello que Dios habla. Porque todo lo que Dios habla, cuando tú lo crees, se puede manifestar en tu vida. Hello, ¿hay alguien conmigo aquí? Pastor, pero entonces ¿yo qué hago? ¿Qué hago para poder llegar a experimentar el poder de la palabra de Dios? Gracias por preguntar. Medita en la palabra de Dios. De día, medita en la palabra de Dios. De noche, hasta que la misma palabra de Dios se haga vida en ti. Va a llegar el momento en donde tú sientes que aquella promesa que Dios te ha dado, en la cual tú estás meditando y que tú necesitas para tu vida, toma vida en ti. Porque tú comenzaste a meditar día y noche, a creerla, a confiar en su promesa, porque todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Esta es mía, me la entregó mi Señor, yo la creo, yo la recibo. Medita en ella de día y de noche y ella va a hacer vida en ti y se comienza a manifestar aquello por la cual Dios la envió. Alguien diga amén, alguien diga amén, alguien diga amén. El centurión romano, ese hombre, yo creo que aprendió de este oficial del rey. Y si ustedes se acuerdan, cuando
este centurión romano se encuentra, o más bien le manda a decir a Jesús que sane a su criado. Jesús le dice, voy contigo para allá. El hombre romano le dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya basta para sanar a mi criado. Una sola palabra tuya basta para sanar a mi criado. Hoy el Espíritu Santo de Dios quiere revivir en todos ustedes que me están escuchando lo que no han podido poner en práctica, y es creerle a la palabra de Dios como si fuera que Dios se te apareciera personalmente y tú lo vieras hablándote a ti, y esa palabra viajando y tú viéndola, entrando a tu vida, entrando a tu cuerpo, entrando en tu ser y cambiándote y haciendo un milagro así tan claro si lo puedes ver. La palabra que Dios ya ha desatado, la palabra que Dios te ha entregado, la palabra escrita de Dios va a hacer algo glorioso en tu vida, y es momento que comiences a meditarla, a creerla, para que veas el poder de Dios sobre ti. Jesús, cuando Jesús le dijo a este oficial, le dijo, ve que tu hijo ya vive. Fíjense que este hombre no se quedó esperando que Jesucristo fuera con él. Dice la escritura que él creyó en la palabra que Jesús le había dado y salió inmediatamente, y estaba a un día de camino. A un día de camino. Accionó, se activó en la misma palabra que Dios le había dado, ratificando que la fe sin obras es muerta. Hello. Dios nos está diciendo, tú tienes que actuar en mi palabra. Tú tienes que hacer algo. Cuando tú escuchas la promesa de Dios, actúa en esa promesa de Dios. Me acuerdo tanto un día que estaba yo trabajando fuera del lugar, del área donde trabajaba, fuera de la ciudad donde yo vivía, perdón. Y de repente fui a mirar una propiedad que me gustó muchísimo. Cuando yo subí al lugar más alto de la propiedad, sentí claramente que el Espíritu Santo de Dios me dijo, esta es tu casa. Y yo me quedé aterrado porque, número uno, yo no vivía en esa ciudad. Y número dos, no tenía con qué pagarla. Pero escuché de Dios que esa era mi casa. Inmediatamente comencé a caminar alrededor de esa propiedad, comencé a pisarla, comencé a orar, comencé a declarar y a reclamarla y a decirle, gracias Dios, esta es mi casa, esta es mi propiedad. Llamé a mi esposa, le dije, mi amor, ya Dios nos entregó una casa. Le creímos a Dios. 4 semanas o unas 5 semanas después estábamos cerrando en esa propiedad. Y no teníamos con qué cerrarla. Dios proveyó absolutamente todo. Dios tiene mucho para darte, y tú tienes mucho para recibir de parte de Dios. Cree en todas sus promesas, que todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Tú no necesitas esperar que unos ángeles se te aparezcan, que algo sobrenatural comienza a suceder en tu vida. Tú lo único que necesitas es creer en la palabra que mi Padre Celestial ya ha declarado para nosotros. Oh my Lord Jesus. Cuando llegó este oficial a Capernaum, salieron sus criados
a darle la buena noticia de que su hijo vivía, que ya estaba completamente sano. Y la primera pregunta que le hace este hombre a los criados es: ¿a qué hora fue sano mi hijo? ¿Cuándo se comenzó a sentir mejor? Y ellos le respondieron: a la séptima hora. Y él cayó en cuenta que a la séptima hora del día anterior fue que Jesús le dijo: ve que tu hijo está sano. En otras palabras, confirmando que el milagro que se había desatado en el cuerpo de su hijo había sucedido en el mismo momento que Jesús lo había decretado y que él lo había creído. Oh my Lord Jesus, esto para muchos de ustedes que dicen: ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? Dios escucha tu oración. Quiero que entiendas y recibas esta verdad. Cuando tú oras al Padre con fe, Dios está escuchando tu oración y está desatando lo que tú estás necesitando. Lo está entregando. Él lo puede entregar. Ahora bien, escúchame muy bien. ¿Por qué razón cuando nosotros oramos con fe, muchas veces no vemos el milagro, la respuesta de Dios pasando? Número uno, puede ser la interferencia del enemigo, del diablo, que esté interfiriendo. No es el problema de tu fe, no es problema de Dios, es que el enemigo está haciendo interferencia allí. Se está oponiendo a lo que Dios está desatando para ti. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que eso es algo poderoso que va a pasar en tu vida y que tú vas a ser instrumento de Dios y vas a ser parte del plan de Dios. Hello. Lo mismo le pasó a Daniel. Daniel oró, hizo una petición a Dios y no le llegó inmediatamente. Después, unos días después, 21 días después, fue que se le apareció el ángel y le dijo a Daniel: Daniel, desde el primer momento en que oraste, desde el primer momento en que hiciste tu petición, fue escuchada. Y yo vine a atenderla, pero encontré oposición. ¿De quién? De las tinieblas. Pero ¿cuántos saben que la luz vence todas las tinieblas? No hay nada que se pueda levantar en contra de la voluntad de Dios. Dios tiene todo el poder para vencerlas en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy yo tengo a decir de que cuando tú te encuentres en oposición, cuando el enemigo se levante en contra de ti, tú debes de comenzar a hacer lo que hizo Daniel. Daniel se puso a orar y a ayunar. A orar y a ayunar. ¿Y cómo sé cuándo orar y cuándo ayunar? Dios pone en ti tanto el querer como el hacer. Estoy seguro que a Daniel ese deseo de orar y ayunar fue porque Dios puso en él tanto el querer como el hacer. Era necesario que ayunara, era necesario que orara para interceder. Y se cumplió. Aquello que Daniel estaba pidiendo le llegó. Aquello que tú estás pidiendo, así las tinieblas se levanten contra ti, hoy te vengo a decir que ora y ayuna, que Dios tiene la respuesta para ti. El milagro te va a llegar. Todo lo que estás pidiendo, de acuerdo a la voluntad de Dios, sigue en camino para ti. Es cuestión de tiempo nomás, pero no dejes de creerle a Dios. Sigue creyendo en su palabra. Sigue creyendo en su promesa de que se va a manifestar en tu vida. Oh my Lord Jesus. Y muchos dicen: sí, pero pastor, es que yo creo y aquí no es que el diablo se esté oponiendo, esto está demorado, lo que pasa es que Dios está tarde. Hay veces que no es el diablo. El problema tampoco es de Dios. Y de repente el problema tampoco es de tu fe. Es simplemente que no es el tiempo. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cuando Lázaro murió,
Jesús estaba predicando a 2 días de camino. Jesús estaba predicando a muchas personas y le llega la noticia de que Lázaro murió. Y dice que Jesús no se fue a la ciudad de Lázaro, sino hasta 2 días después. Y Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a María. Dice la escritura, mas no se fue sino 2 días después de que le dijeron que Lázaro se había muerto. Y Jesús los amaba. ¿Por qué razón? ¿Por qué esperó Jesús? Si Jesús hubiera estado allí en el momento que Lázaro murió, muy seguramente los únicos que hubieran presenciado el milagro había sido Marta y María, las 2 hermanas, y Lázaro que resucitó. Pero esperó 2 días y se fue. Y cuando Jesús llegó allí, era el 4.º día. Escúchame muy bien, 4 días muerto. Pero cuando llegó, ya había una multitud de personas, dice la escritura. Una multitud de personas con Marta y María, acompañándolas en el dolor de la partida de su hermano Lázaro. Dice que Jesús lloró y le ordenó a Marta que retirara la piedra. Marta dice, Señor, pero ya huele a feo, hace 4 días que murió. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Abre, Marta. Le da la orden a Lázaro que salga y Lázaro sale caminando. Y toda la multitud ve ese milagro pasando. El milagro no era solamente para Lázaro, para resucitar a Lázaro. El milagro era para que todos los judíos, esa multitud de judíos, vieran aquel milagro y creyeran en Jesucristo. El milagro fue de salvación para muchos judíos que necesitaban ver eso en ese momento. Muchas veces tenemos que esperar el tiempo, el lugar, el acontecimiento de Dios, porque tu milagro involucra otros milagros. Y el plan de Dios es perfecto. Oh, my Lord Jesus, de repente no es el tiempo para que tú recibas ese dinero que estás pidiendo. De repente Dios quiere que tú comiences a ser un mejor administrador de tus riquezas. De repente Dios está haciendo ciertos ajustes en tu alma y en el alma de aquel ser con el cual tú quieres unirte por el resto de tu vida, y no es el tiempo. O de repente Dios tiene otra persona que va a llegar a tu vida y no es con el que estás en este momento, y tenemos que esperar en el tiempo de Dios. De repente no es momento para que firmes esos documentos, de repente no es momento para que emprendas ese negocio. Y no se están dando todavía, no ha llegado el momento, no se han alineado como dicen muchos las estrellas, aunque no creo en eso, obviamente. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Su plan para tu vida es perfecto. Nunca te va a fallar Dios. Dios siempre va a llegar en el momento correcto. Escúchame muy bien. Cuando la madre de Jesús estaba en Caná, en la boda de Caná, que estaba Jesús y sus discípulos, y se acabó el vino, ¿qué fue lo que le dijo ella a Jesús? Le dijo, hijo, se acabó el vino, esperando que produjera vino. Quisiera aparecer vino, quisiera el milagro del vino. ¿Qué fue lo que le contestó Jesús? Le dijo, mujer, todavía no es mi tiempo. De repente no es el tiempo para tu relación. De repente no es el tiempo para ese negocio. De repente no es el tiempo de que te mudes. De repente no es el tiempo para que tú hagas ese movimiento que quieres hacer. De repente no es el tiempo para ese milagro. Pero algo sí te digo, Dios ya lo desató para ti. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo.
A ti te estoy hablando que de repente has esperado un mes, 2 meses, de repente años. Hoy es tiempo de que te afirmes en la fe y sigas esperando por la promesa de Dios. Sigas creyendo en la palabra de Dios. Que sigas creyendo que Dios no te ha abandonado. Que lo que tú ya le pediste, que sabes que es la misma voluntad de Dios, Dios te lo va a cumplir. Oh my God, Jesus. El que espera en Dios renovará sus fuerzas, volará como las águilas, caminará, no se cansará, correrá, no se fatigará, porque Dios está con él. Dios renueva tus fuerzas, pero no solamente renueva tus fuerzas. Dios te da una paz sobrenatural en medio de tu espera. Dice la Escritura, espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oh my Lord Jesus Christ. Tú solamente espera y la paz de Dios está contigo. Creyéndole a Dios, confiando en la misma palabra de Dios. Dios siempre va a respaldarte. Tú tienes un Dios en el cual tú puedes confiar, un Dios en el cual tú le puedes entregar tu corazón, rendirte a Él y saber que con Él todo lo puedes. Cuando llegó este oficial a Capernaum, dice que él y toda su familia creyeron. No se refiere a creyeron en el milagro, porque estaban viendo el milagro. Si ya vieron el milagro, ya lo vieron. Creyeron en Jesús. Porque el milagro fue lo que los llevó a creer en Jesús. De antemano Jesús le dijo a este oficial, le dijo, ustedes tienen que ver prodigios y señales para creer. No para creer en el milagro, sino para creer que Jesucristo es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y a veces tienen que ocurrir milagros para que las personas se entreguen a Dios. Hay muchas personas que dicen que solamente con enseñar la palabra de Dios se llega a confiar a Dios. Yo creo que la palabra salva, estoy también seguro de eso, pero también creo que Jesucristo hizo milagros para que por medio de esos milagros las personas creyeran en Dios, y eso no ha cambiado. Aún se sigue manifestando los milagros de Dios para que tú, tu familia y todos los que están contigo puedan creer en Jesús. Tú puedes ser instrumento de Dios para hacer milagros, para que otros lleguen a Cristo. Lord Jesus. La finalidad de todo milagro es que tú puedas conocer de la gloria de Dios. Él y toda su familia creyeron. Y yo oro para que en tu casa, allí donde tú me estás viendo, en el lugar donde tú te mueves, en la esfera donde tú te encuentras, ocurran milagros en el nombre de Jesús, para que tú y tu familia lleguen a experimentar la gloria de Dios y comiencen a seguir a Jesucristo y entren a caminar en el reino de los cielos. Oh my Lord Jesus. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creer en esas promesas que son vivas. Esa palabra que tiene poder. Es momento de buscar de Dios. Es momento de escuchar su palabra y actuar, porque la fe sin obras es muerta. Vamos a creerle a Dios. Hoy yo te aseguro que todo lo que tú le creas a Dios lo puedes conseguir en el nombre de Jesús. Dios nos dijo claramente: yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La Escritura nos enseña que nada es imposible para Dios. Y si nada es imposible para Dios, todo es posible para el que cree. Todo es posible para ti
que crees. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú recibiste esta palabra y algo pasó en tu corazón y deseas hoy recibir a Jesús, yo te voy a guiar en una simple, sencilla, pero profunda y poderosa oración. Simplemente repite después de mí: Padre Celestial, hoy quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Amigo y amiga, si tú hiciste esta pequeña pero profunda oración creyendo, yo te aseguro que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Estás salvo y hoy hay regocijo en el reino de los cielos. Te felicito y también quiero felicitar a todos ustedes que nos siguen por las redes sociales. Sigamos compartiendo este mensaje de esperanza. Hay muchos que necesitan escucharlo. Bendiciones y nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana.